Bienvenidos, muchísimas gracias a todos por conectarse a este webinar. Y voy a pedirles que si pueden poner el mute para que podamos no tener feedback. Esta sesión la vamos a grabar y vamos a compartir partes de ella. También muchísimas gracias a Next Training por la invitación para participar hoy. Y muchísimas gracias a todos los que se han conectado. Mi nombre es Marlon Molina. Yo tengo varios roles. Uno de ellos es en Computer World University, en donde llevo la parte como Certification Officer, principalmente del certificado Business IT. Y luego también trabajo en la Organización de Estados Americanos. Esto es como la Unión Europea, pero de los Estados Americanos, en el continente americano en sí. Y es donde trabajamos con los parlamentos de las Américas en el campo de la ciberseguridad. Esa es parte de mis tareas y es ayudarles en los temas que tienen que ver con la ciberseguridad, y soy un apasionado del mismo y de la tecnología, ¿vale? Así que bueno, hoy voy a dirigir esta sesión. Me gustaría empezar remarcando este tema que estamos hablando de ciberseguridad en el teletrabajo, principalmente porque nos han enviado a todos a la vez a teletrabajar, o al menos a todos los que pudieran teletrabajar, y estamos desde casa conectándonos, y en muchas ocasiones sin mucha planificación, sin la suficiente planificación. Y por eso me gustaría recordaros una frase que estoy seguro que conocéis o que estaréis de acuerdo con ella, que rapidez y urgencia no son sinónimos y nunca lo han sido de seguridad y de unas cuantas cosas más, ¿no? Pero sí es verdad que en el río revuelto hay ganancia de cibercriminales, y seguramente habéis visto cómo ha estado incrementando los ataques los cibercriminales atacando vía telemática. Y tanto así que cuando empezó el tema del coronavirus, tuvimos un repunte de un 200%, o sea, 200%, eso es bastante. Y posteriormente hemos tenido más de 3.000 veces la cantidad de ataques que normalmente se estaban dando. O sea, que podéis tener una idea del peso que está teniendo y la fuerza que está teniendo este tema. Y mucho de esto es porque hemos tenido que tomar decisiones a la carrera y muy rápido. Entonces, el objetivo que teníamos hoy es ayudaros a planificarnos y a poder entender un poquito más de ciberseguridad. De hecho, en el hogar, estos son muchos de los consejos que voy a dar, son consejos que de todas formas ya te servirían estando en casa, y mucho más, evidentemente, si estamos teletrabajando. Bueno, me gustaría, antes de poner la agenda, que definiéramos un poquito qué es la ciberseguridad, o cuando estamos hablando de ciberseguridad, a qué nos estamos refiriendo. Al menos a estos tres elementos que están aquí. Una es la protección de los datos. Creo que eso lo teníamos muy presente la mayoría, y de hecho normalmente cuando hablamos de ciberseguridad, la mayoría de las personas en lo que están pensando es: hay que proteger los datos. Y tienen toda la razón. Es muy importante proteger los datos. Pero hay un par de cosas más que queremos proteger. Queremos proteger la reputación. Es muy importante la reputación. Muchos, de hecho, vivimos mucho de la reputación. Las organizaciones se pueden hundir por problemas de reputación, y la ciberseguridad es un ejemplo de las herramientas que utilizas para protegerlos. De hecho, en estos días, hoy mismo, además, hay una herramienta también para hacer este tipo de conferencias que se llama Zoom, que está perdiendo reputación debido a la ciberseguridad, y está perdiendo clientes, y le está yendo muy, muy mal debido a esto mismo. Y parte del trabajo de la ciberseguridad es proteger la reputación y es proteger a las personas. Esta parte y este último dominio algunas veces no se entendía o poco se ha mencionado, pero nos interesa proteger a las personas. Evidentemente, si protejo sus datos y protejo su reputación, ya estoy protegiendo a las personas. Pero cuando estamos expuestos ante vulnerabilidades o ataques, las personas también están en riesgo, por ejemplo. Entonces, eso es muy importante. Al final del día es la protección de los objetivos de la empresa.
la empresa necesita que proteger todo el objetivo que tiene, todo el quehacer de la organización. Todo esto también lo queremos proteger y bueno, iremos a dar más detalles. Esta es la agenda que tenemos. Lo que quiero es hablar de las razones de la ciberseguridad en el trabajo, dar algunos consejos. De hecho, los he puesto en modo de checklist, de manera que podáis ir ahí revisando. Y después, gracias a Next Training por invitarme hoy a hablar. Si alguno quiere la presentación, se la piden a ellos y yo he enviado ya una copia de la misma. Con lo cual, igual, o sea, tomar notas o revisar los checklists, pero luego si quieres el documento, con muchísimo gusto ellos lo podrán compartir. Y luego nos vamos a quedar en unas preguntas y respuestas. Como habéis visto, no estamos usando el típico despliegue de las webinars en las que solamente una persona tiene la oportunidad de hablar. Aquí vamos a tener oportunidad también de hacer preguntas y repasar más. Bueno, vamos a hablar qué es lo que está pasando con el teletrabajo, por qué nos preocupa el ampliar esta parte del teletrabajo respecto de la ciberseguridad. Hay una palabra que muchas veces utilizamos para todo lo que tiene que ver con proteger y es aquello del perímetro. O sea, pensar en vuestros hogares. Todos estamos protegiendo el perímetro. Revisamos qué son las cosas que tenemos que tener seguras y normalmente serán las puertas o las ventanas. Yo vivo en un edificio bastante arriba y las ventanas me preocupan un poquito menos. Solo protejo la puerta. Sé que hay un portero, por ejemplo, en la urbanización, etcétera. Entonces hay distintos niveles en los que estamos cuidando el perímetro. Pero pensar que si vivo en un edificio y estoy aquí en una de estas ventanas, ¿vale? Y bueno, lo que he dicho, estoy protegiendo pues la puerta, se protege la entrada del edificio, la urbanización, pero si por alguna razón construyéramos un túnel que llega a mi urbanización y, por ejemplo, para acceder al metro, pues ahora tendríamos que preocuparnos de algo más, ¿no? Si yo dejara, por ejemplo, aquí caer una cuerda para poder comunicarme con alguien y recibir cosas y hacer mensajería y cosas así, ahora debería preocuparme también por la cuerda, ¿no? Es lo lógico. Bueno, en la empresa está pasando lo mismo, conforme cada persona está saliendo a conectarse desde un punto distinto, desde su hogar principalmente, ¿sí? Estamos abriendo ese perímetro y cada vez tenemos más puertas y más ventanas. Y claro, no siempre tenemos las mismas condiciones. En este momento, debido a que estamos hablando del confinamiento por el COVID-19, si existe alguna condición de que yo asumo que todo el mundo está en su casa, pero no necesariamente. Algunos se confinaron en algún momento en la casa de otra persona, puede ser de sus padres, por ejemplo, si era una persona que vivía sola en su casa, ahora está en la casa de sus padres, etcétera. Y entonces estos entornos no son entornos muy controlados y esto es parte de lo que pasa y las razones por las que tenemos que ampliar la ciberseguridad y ser más estrictos en la parte de ciberseguridad. Bueno, en esta diapositiva os quiero dar una clase de informática. Esta es la parte que os voy a contar de informática. Aquí voy a ser ligeramente técnico, perdonadme la licencia, pero es para poder explicar, ¿sí?, el enfoque que vamos a tener en la ciberseguridad conforme vamos avanzando dentro de esta sesión, ¿vale? Entonces, conforme vayamos avanzando, ¿sí?, este enfoque lo vamos a poder ir viendo debido a estas capas. En la tecnología, en la informática, todo lo construimos en capas. Todas las cosas que damos un enfoque las hacemos en capas. Entonces, por ejemplo, la capa más básica es la de la conexión física, el cable, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando en casa sería el cable que llega hasta el enrutador que te ha llevado, el router, ¿no? Que decimos, que te ha llevado quien te está proveyendo el internet o la conexión. En las empresas veréis que hay cables, cableados, está la fibra que llega hasta un concentrador y a partir de ahí hay cables, etcétera. Entonces, la primera capa que nos preocupa y que nosotros cuidamos es la capa de la conexión física. Sobre esa capa, luego están otras cosas como por ejemplo los protocolos de comunicación, los datos de cómo se están, qué es lo que se transporta sobre los cables, ¿no? Entonces, son datos, son temas que se llaman protocolos también. ¿Alguna vez habéis escuchado hablar, al menos en las películas, en las series, aquello de la IP, ¿no? De la IP. Bueno, la IP es ese número y ese identificador
que se da para saber quién soy yo y poder conectarme, por ejemplo, al cable o a la red inalámbrica y poder intercambiar información. Sobre esto, efectivamente, está la red, que ahora ya estamos hablando de los tipos de redes con las que me puedo estar comunicando, el transporte. Y bueno, aquí en esta otra sección, que la vamos a entender muchísimo mejor, está mi usuario en el sistema operativo, ¿sí? Aquí están todo lo con lo que yo estoy interactuando. Por ejemplo, entro al sistema operativo y empiezo a trabajar, y aquí están las distintas aplicaciones, como por ejemplo el navegador o la herramienta con la que estamos haciendo en este momento la sesión. Bueno, os cuento todo eso porque, ¿qué es lo que hacemos en informática? Pues en informática lo que hacemos es, vamos a revisar qué tenemos que preparar aquí, qué tenemos que preparar aquí, 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 aquí y aquí. Y cuando lo tenemos por capas, es bastante más fácil ir poniendo los distintos niveles, tanto en la ciberseguridad como en la construcción de cualquier solución. Esto era la clase de informática que os quería dar, ya no entro más en este tema, y vamos a ir a cada una de ellas y más o menos la tengo organizada de la misma forma. Vamos a hablar de la conexión. Os voy a dar algunos consejos de cosas que si no hemos hecho aún, sí, por favor ir a hacerlas. Y para el futuro, evidentemente, aprendemos. En lo primero, en la conexión, hay que evitar siempre las conexiones públicas. O sea, esto que llegas a un bar, a un restaurante, o que vas a un centro comercial o estás en un aeropuerto, buscas una wifi gratis y te conectas. No, esto no se hace, ¿vale? Porque nunca sabes si realmente, primero, es esa la wifi correcta. Cualquier persona podría crear una wifi con el nombre de aeropuerto gratis, ¿sí? Y entonces te conectas ahí y realmente tienen otros objetivos. Tampoco sabes quiénes más son los que están conectados ahí y ahora formas parte de esa red. Eso no se hace. En lugares públicos, lo mejor es usar los datos móviles, ¿vale? Si te puedes dar y permitírtelo y no son demasiados euros, tener en tu teléfono un contrato que te dé un poquito más de datos, muchísimo mejor. Y si necesitas sincronizar el correo electrónico o necesitabas, por ejemplo, enviarle a alguien un documento, ¿sí? Conéctate por el móvil, conecta tu ordenador o tu portátil al móvil, ¿sí? Y vamos por esa vía. Es muchísimo mejor y más seguro que conectarte a las redes públicas. Ahora, si estás en casa, por favor, ¿sí? No todos los días, pero vamos a ir a cambiar la contraseña de la Wi-Fi. Entonces, imaginémonos que nos estábamos volviendo al teletrabajo, pues lo primero que deberíamos haber hecho es cambiar la contraseña de la Wi-Fi, ¿sí? Si no lo has hecho todavía y llevas 3 meses, 6 meses, un año y no has cambiado la contraseña de la Wi-Fi, por favor, cambia la contraseña de la Wi-Fi. ¿Qué va a pasar cuando cambies la contraseña de la Wi-Fi? Varias cosas. Los vecinos que se habían colgado se van a descolgar porque realmente lo que habían conseguido era tu contraseña. Con lo cual, sí, cuando cambies la contraseña, pues se van a quedar afuera. Ya ahí empezamos a ganar en ciberseguridad. Y después, otra cosa que pasa es que normalmente día a día vamos conectando cosas a la Wi-Fi, vamos pegando cosas a la Wi-Fi, sí, y esas cosas que vamos pegando en la Wi-Fi se van quedando por ahí y no prestamos más atención. Y son elementos que podrían estar desactualizados, elementos que podrían tener vulnerabilidades. En el momento en que cambias la contraseña de la Wi-Fi, es como volver a empezar. Pones una nueva contraseña, ahora solo se van a ir a conectar a aquellos dispositivos que tenías interés en conectar. Luego, como puntos extra, si tienes la oportunidad de tener una red añadida, pues fantástico, ¿vale? Eso sería fenomenal. Principalmente si vas a estar trabajando. Seguramente te has dado cuenta que ahora que estamos confinados, como también están los niños en casa y están haciendo ellos teleestudio y nosotros teletrabajo, pues estamos todos compitiendo además por internet. En algunas empresas les han dado además un router nuevo para que vayan y lo conecten, y entonces de esa forma yo me conecto a este router y este router me da una capa añadida de seguridad. En mi caso en casa, por ejemplo, una cosa que hago es que el que me da el operador normal, yo lo desactivo la wifi, ¿sí? Conecto uno mío aquí que le controlo más la parte de seguridad y nos conectamos ahí. Eso también te da una capa adicional. Pero bueno, con cambiar la contraseña yo ya voy bastante más feliz.
Puede ser que a tu empresa, no sé si te lo han pedido, como ya llevamos 2 semanas o 3, si no te lo han pedido, quizás sería interesante que le digas desde dónde te estás conectando. Hay algunas compañías que además pueden filtrar, ¿vale? Las conexiones. Eso algunas veces también lo podemos hacer en el enrutador, poder, una vez que te conectas aquí, ¿sí? Si entras a la página de control de administración, vas a ver un listado de los dispositivos conectados y vas a ver un nombre de un Mac. Se llama Mac, MAC, ¿sí? Y es un código que es 3X4, así muy grandote. Y entonces, ese es el identificador único de tu dispositivo y puedes hacer que solamente los que tú autorices se puedan conectar, con lo cual, cuando vuelva el vecino, aunque te descubra la Wi-Fi, no podría conectarse también. Y conexiones VPN, ¿vale? Para la empresa, si tienes que ir a traer algo de la organización de la compañía, por favor que sea vía una VPN. Bueno, consejos muy fáciles dentro de casa, lo más rápido y eficiente y rápido es la conexión que puedes hacer, perdón, cambiando la contraseña de la Wi-Fi. Bueno, el espacio físico. Idealmente, cuando estamos teletrabajando, lo ideal es que tengas una habitación en la que puedas tener una puerta o en la que tengas una puerta, ¿vale? Esto es bastante importante. A veces parece trivial, pero no lo es. Esta habitación, si no tienes un despacho, por ejemplo, en casa, puede ser incluso la cocina. No pasa nada con que sea la cocina, ¿vale? Pero que puedas tener una puerta. ¿Por qué? Porque la ciberseguridad, como dije, es protección de la reputación y es protección también de de todos los secretos y de cómo nosotros trabajamos. Seguramente habéis visto alguna vez este vídeo, que os lo enseño ahí. Esta es una entrevista que le están haciendo a una persona en la BBC directamente. Y bueno, no cerró la puerta de su habitación, acaba de entrar su niña. Además, parecía que era un despacho, una oficina, y no, es una cama. Mira, se acaba de recostar la niña a la cama, y entonces los libros que había acomodado ahí tan bonitos se han hecho un desastre. Ha llegado la chica que debería estar protegiendo, cuidando a los chicos, las ha sacado además mostrando un espectáculo tremendo, ¿sí? Y entonces, claro, esta persona ni se está concentrando y tendría que estar muy concentrado. Imagínate que ahora hubiera entrado alguien, ¿no? Entonces yo me desconcentro de qué estábamos hablando. Sí, pero adicionalmente es bastante complicado que primero por él mismo mantenga el trabajo que tenía de consultor, todo el montaje que había hecho en su habitación, etcétera. Entonces, y esto es parte de la reputación, recordar que es la reputación. Pero hay otras cosas también que tenemos que cuidar, como por ejemplo las conversaciones. Eh, Muchos de los niños, de los hijos, no han visto el lado oscuro de su madre o de su padre. Y esto que dice, pues mira, a este le vamos a mandar por allí, sí, pues vamos a sacar estas otras cosas y tal, y están escuchando, o sea, no puedes tener esa conversación en el entorno en donde está el resto de tus familiares, hay cosas que son de la empresa. Entonces es muy importante que si vas a poder, si necesitas tener una conversación privada o atender algunos asuntos delicados, exista un espacio donde puedas cerrar, ¿sí? Y bueno, esto incluía, perdón, esto incluía también el hecho de cuidar el fondo. El fondo de verdad no tiene ningún problema con que sea la cocina, ¿vale? Siempre y cuando, pues básicamente no esté interactuando personas que estén pasando por ahí o que te encuentres en un pasillo mal puesto. Aísla tus mascotas un poquito, al menos en el momento de una teleconferencia o de estar en una reunión y bloquea al equipo, bloquea al equipo. Bueno, todas estas están juntas. Ha habido programas incluso de la radio donde la gente llama y cuenta cómo la mascota, por ejemplo, tenías abierta una sesión con tus compañeros y te has levantado, has dejado abierto, te has marchado, ¿sí? Y la mascota ha venido y ha presionado botones en el teclado y mira, qué casualidad, ha sido suficiente para enviar información o para abrir una sesión y que empiecen a ver ahí una mascota. Los niños lo han hecho, ¿sabes? Todas estas sesiones han ocurrido. Cuando te levantes, aún estando en casa, hazlo también en la empresa cuando volvamos a la normalidad. Sí, bloquea al equipo. Bloquearlo es muy fácil. Si estás usando Windows, le das al icono de Windows en el teclado y después le das a la tecla L.
¿vale? Windows L, eso te bloquea el equipo. No lo des ahora porque bloquearías el equipo, ¿vale? Pero luego lo ensayas y es muy rápido para bloquear. ¡Tan! ¡Pum! Y te levantas y queda bloqueado. Luego cuando vengas tienes que volver a escribir tu contraseña y volver a entrar. Y esto ya ha hecho muchísimo para que no te vean lo que tienes puesto en la pantalla, para que no vean, ¿sí? La sesión que tenías con otra persona, para que alguien no venga y le dé al teclado, ¿sí? E inicie una sesión. Alguien contaba además de su niña vino y activó una conversación con su jefe, con el jefe de la madre, y empezó además a hacerles un baile, etcétera. O sea, imaginaros todo lo que tiene que ver. Bueno, subimos de nivel, ahora ya salimos del espacio físico, vamos al equipo informático. Tenemos dos escenarios. Hay un escenario en donde las organizaciones le han dado un equipo exclusivo a, a las personas, con lo cual tiene un equipo dedicado para trabajar, por ejemplo, un portátil, o hay un escenario donde tienes un equipo compartido. Bueno, si es un equipo dedicado, muchísimo mejor para trabajar. ¿Qué quiero decir con esto? Pues una máquina que solamente es para el trabajo. Entonces, eso es maravilloso porque de esa forma no tienes que compartir programas, no tienes que compartir perfiles, etcétera. En ese caso, si te han dado un portátil, no se lo dejes a los hijos o a los familiares, ¿vale? Porque el uso que se va a dar es diferente y puede comprometer no solamente los datos, sino que también tu reputación. No uses memorias USB para cargar ficheros, no vayas a hacer eso. Algunas veces coges una memoria USB de la máquina que tienes en casa y la conectas con la que te has traído, ¿sí? Y quizás estás pasando ahí en ese momento un virus. No hagas eso, ¿vale? Y no instales programas no autorizados, porque es el equipo de la empresa, con lo cual no instales programas no autorizados. Este es el fácil de controlar. El más complicado es cuando tienes compartido. En esta pandemia, muchos nos hemos visto, bueno, muchos se han visto, en mi casa no ocurre, que aquí tenemos portátiles y tabletas montones, porque me dedico a ello, pero a muchas personas les ha pasado que tenían quizás una única PC en casa y ahora son papá y mamá que necesitan hacer teletrabajo, más los niños que necesitan conectarse al colegio y hacer los deberes. Y es una complicación absoluta. Entonces, vamos a seguir algunas pautas. Por ejemplo, la primera, eliminemos todos los programas que no sean necesarios. Como es el equipo de casa, normalmente has estado probando cosas, has estado echando ahí programas, 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 que ya ni te acordabas que los habías instalado. Entonces, haz el ejercicio, ¿sí? Le das al teclado el botón de Windows, le das a configuración y ahí tienes un botón que es desinstalar programas. Te vas a desinstalar programas y todos aquellos que no tienen ningún sentido, le das un clic y le dices desinstalar, desinstalar, desinstalar. Quítate todo lo que no sea necesario. Esto tiene dos sentidos. Uno, que no sabías lo que tenías ahí y podría ser más bien un espía, más el otro hecho de que vas a hacer que tu equipo vuelva a oxigenarse, ¿vale? Porque tanto programa instalado es un problema. Actualiza el sistema operativo. En esa misma sección de la configuración hay un botón para actualizar el sistema operativo. Actualiza el sistema operativo. Yo sé que es un problema y que nos quita mucho tiempo, interrumpe, etcétera, pero actualiza el sistema operativo porque si hay vulnerabilidades, que las hay, lo mejor es que actualicemos y tengamos la última versión. Normalmente los ciberdelincuentes atacan versiones anteriores, o sea, la versión nueva, si te acabas de descargar una actualización, pues va a tardar hasta que algún ciberdelincuente encuentre una vulnerabilidad. Por eso los ataques ocurren a las versiones anteriores. Actualiza el antivirus. Si tienes un antivirus, este es el momento de actualizarlo y además ejecútalo para que haga una revisión del disco. Lo dejas ahí en la noche y que haga una revisión completa y te asegures de que tienes el equipo medianamente protegido. Otras opciones, crear un nuevo perfil. Sí, no todo el mundo entrando con el mismo perfil. Esto es una muy mala práctica. No debes hacerlo porque entonces empiezas a compartir y a mezclar cosas, ¿vale? Entonces, crea un perfil, o sea, igual vas al botón de Windows, configuración, ahí tienes una opción de usuarios y puedes crear un nuevo usuario y te creas un usuario solo para ti para trabajar, que sea el tuyo, que sea con tu contraseña, ¿sí? Que sea el tuyo con las aplicaciones que tienes que estar utilizando. Cuidado ahora también que vamos a estar utilizando el email personal porque era tu computador, tu PC, ordenador de casa,
y trabajando también. Entonces, ten cuidado de lo que hagas, porque algunas veces puedes coger el correo electrónico de tu perfil propio tuyo de personal y enviarle algo a un cliente, y eso sería muy, muy grave. Recuerda los temas de reputación. Entonces, ten mucho cuidado, te voy a dar algunos consejos extras más adelante. Y no compartas las contraseñas, o sea, por favor, no, ¿sí? O sea, no compartas las contraseñas, de lo contrario no hemos conseguido nada. Esto nunca, bajo ninguna circunstancia, ni en el trabajo ni en casa, no compartamos contraseñas. Vamos al navegador y aquí os voy a dar algunos de esos consejos. Bueno, lo primero, como si te acababas de sentar a hacer el trabajo hace 2 semanas, esto tendríamos que haberlo ejecutado. Si no lo has hecho todavía, hay que hacerlo. Borra todas las cookies y archivos temporales, ¿vale? Vete a la parte de configuración del navegador, ¿sí? Y coge, ahí tiene una opción de seguridad, te vas a la opción de seguridad y borra todas las cookies y archivos temporales. Ahí has venido acarreando una cantidad de ficheros que, además de hacerlo más lento, te han estado espiando. O sea, porque las cookies son espías, o sea, tienen un nombre precioso, cookies, que son galletas en inglés, ¿no? Sí, y además se suele decir que cookie que es algo, ¿no? Pero es malísimo, son espías. O sea, cuando te ponen una cookie en el ordenador es para espiarte, es para saber lo que estás haciendo, cómo te estás moviendo, y evidentemente si saben eso lo necesitan recuperar, o sea, que necesitas enviarlo además por internet. Entonces, esto hay que hacerlo además con frecuencia. Si no lo habías hecho, vete a hacerlo. Crea un perfil de trabajo. Esto es la imagen que tengo aquí en la derecha, que podéis ver aquí de este lado. Esto es lo que os estoy enseñando. Esta es mi versión de Chrome. Y en Chrome, si le das clic a donde tienes ahí el perfil tuyo, te sale esta pantalla que es la que estás viendo. Y tienes aquí abajo, ¿ves? Una opción de agregar. Como puedes ver, yo tengo un perfil que es para IDG y tengo mi propio perfil que es con mi Gmail, ¿lo veis? Sí, que es mi perfil personal. Entonces, en el mismo navegador de Chrome, yo puedo cambiar el perfil y no mezclar lo que tengo de trabajo con lo que tengo personal, ¿vale? Entonces, si teníamos el mismo navegador, tal vez para los mismos asuntos, pues créate un perfil añadido, ¿sí? Es facilísimo, ¿lo veis? Es facilísimo y entonces de esta forma lo puedo gestionar muchísimo mejor. Todo el tiempo que puedas, rechaza cookies y rechaza todo. Quieren enviarle notificaciones, rechazar, que por su seguridad, que son unos mentirosos, ¿sabes? Nos preocupa mucho su seguridad y su privacidad. Acepte aquí y les preocupa, no les preocupa nada. Si tú aceptas, te van a recoger todos los datos posibles. Lo que estás haciendo es dándoles consentimiento. Eso es un error que ha cometido la Unión Europea en la forma al menos en que lo ha presentado. Con lo cual, nada, cero, ¿vale? Si puedes, rechaza todo lo que puedas rechazar. No guardes contraseñas en el navegador. Los navegadores no son herramientas para guardar contraseñas, no son seguros. De hecho, lo puedes ver que no son seguros y es fácil de revisar esa inseguridad que tienen los navegadores, porque cuando te instalas otro navegador, te dice, ¿quiere importar todo del otro navegador? ¡Boom! Y te trae toda la información. Dice, bueno, pues entonces un navegador no es seguro. Sí, pues no son seguros. No guardes las contraseñas en los navegadores. Hay herramientas, de hecho, aquí, yo uso TrueKey, que es este icono que está aquí. Es una herramienta aparte, creo que pago $19 al año, una cosa así, y son herramientas profesionales para gestionar contraseñas. Eso es lo mejor. Luego hablamos de las contraseñas. No guardes, evidentemente, si te digo que contraseñas, no guardes las tarjetas de crédito tampoco, que ellos te proponen hacer, guardar contraseñas y tarjetas, pues no, ¿sí? Y luego, permíteme que te haga esta recomendación. Imagina que tú utilizas tu navegador para ir al banco normalmente y hacer tus transacciones, revisar las cosas del banco, etcétera, ¿vale? Créate un acceso directo, crea un acceso directo, o sea, consigue uno de estos iconos o en el escritorio y créate un acceso directo. Nada de estarlo buscando en el navegador todo el tiempo. ¿Por qué? Existe un ataque que se llama phishing, que es cuando los ciberatacantes y los ciberdelincuentes crean sitios que se le parece que los nombres son similares y el mismo Google los indexa. Y eso es un problema. Entonces tú vienes y pones en Google, ¿sabes? BBVA y le das a la primera y podrías estar cayendo en una página falsa. Entonces,
Una vez que tú estás seguro de que estás en el BBVA, ¿sí? Que has navegado ahí, créate un acceso directo. Y entonces a partir de ahí, dado que siempre vamos a estar yendo a buscarlo, entra con ese acceso directo. Entonces no vas a fallar. Es imposible que caigas en un error. Así que crea acceso directos. Y crea acceso directos para todos los sitios del trabajo. Nada de estarlos yendo a buscar por el navegador y mucho menos yendo a buscarlos por Google, porque justamente le estás poniendo las cosas fáciles a los que hacen ese tipo de ataques que se llama phishing. De hecho, parte de lo que le ha pasado a Zoom y que estamos viendo estos días es que hay muchos que han creado páginas web que llevan el nombre de Zoom, Zoom oficial, Zoom conferencia, Zoom no sé qué. Entonces la gente ve, Google los indexa, e incluso pagan hasta publicidad, ve que decía Zoom y le dan clic y siguen a partir de ahí. Y entonces caen en la trampa. Esas son trampas a las que no deberíamos permitirnos caer. Bueno, otro tema son las contraseñas. De esto hay bastante para hablar. Las contraseñas hay que estarlas cambiando y ahora que nos hemos ido a hacer estas tareas y que incluso hoy, fijaros, es Viernes Santo y bueno, pues estamos aquí conectados tan encantados de poder compartir esta información, tenemos tiempo, así que cambiemos las contraseñas. Este es un ejercicio bueno. Ya sé que es bastante complicado y algunas veces en la organización nos lo ponen además muy difícil, nos piden que hagamos unas contraseñas, pero larguísimas y que utilicemos mayúsculas, minúsculas, símbolos, etcétera, y es complicadísimo. Y la verdad es que las contraseñas fuertes y seguras son aquellas contraseñas que podemos recordar. Esa es la gracia. ¿Vale? Y es lo que pongo aquí, contraseñas. Las contraseñas buenas son las contraseñas, sí, que podemos recordar. Entonces, aprende a crear contraseñas fuertes y seguras. Esta imagen que está aquí es de un vídeo que tengo grabado en el que enseño a crear contraseñas fuertes. Ahora os voy a dar una pincelada para que sepáis por dónde va. Y luego yo le voy a pasar el enlace también a Next Training para que si os interesa ver el vídeo, pues lo pueda seguir. Esto es un ejemplo, ¿sí? Esta fotografía seguro que es una imagen que seguramente lo sabéis, la conocéis, los fan de Star Wars. Yo soy un friki, con lo cual tenía que poner algo así similar. La idea de una contraseña es crear un código, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo veo esta imagen de Star Wars que me encanta y entonces creo una frase a partir de esta imagen. Podría ser una poesía, puede ser un libro, puede ser una ciudad, puede ser una situación que me encanta, etcétera. Y para eso está el vídeo, no voy a entrar en todo el detalle. Pero entonces yo he creado esta que dice, la princesa Leia es hermana de Luke Skywalker en Star Wars. Es correcto. Luego mejoro esa frase, también hay formas de explicarlo para añadir números y creo haciendo sustitutos de símbolos con los números y con los nombres, creo códigos, ¿vale? Pero códigos que no voy a olvidar. O sea, si lo podéis ver ahí bastante bien. La princesa Leia es hermana de, ¿vale? Y luego hago una revisión cambiando con una simbología e incluso le pongo música para el momento en que le escribo que no se me olvide, ¿no? Y en el caso de Star Wars es bastante fácil, ¿no? El tan, 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 tan. Sí, entonces en el momento en que estoy poniendo mi contraseña me acuerdo, no la canto en voz alta para que no me escuchen, ¿no? Y nadie sepa cuál es mi contraseña. Bueno, yo os pasaré la, el enlace al vídeo de cómo crear contraseñas fuertes a Next Training para que si os interesa ellos lo puedan pasar. Entonces, aprende a crear las contraseñas fuertes, no las repitas en todas las webs. Cosas que puedes hacer muy simples es, por ejemplo, añadirle algo que tenga que ver con la web en cada uno de los escenarios y si tienes un programa que te las gestione muchísimo mejor. Hay herramientas que gestionan las contraseñas y eso te ayuda. Yo tengo una herramienta que, como he dicho, la pago y me cuesta 19 con algo al año, pero merece la pena porque tengo más de 260 contraseñas que tengo que gestionar. Hoy vivimos metidos en millones de cosas, entonces, claro, sin una herramienta me vuelvo loco. Y recuerda que no las guardamos en el navegador. Bueno, vamos a otra de las secciones que es ahora el intercambio de archivos, o sea, estamos ya en una capa mucho más alta y hablamos de esto. Bueno, lo primero es utiliza espacios de disco en cloud computing. Este es mi primer consejo. En vez de utilizar memorias y esto que al final las vas compartiendo con muchas personas y bajas a una imprenta y la llevas y la conectas ahí donde todo el mundo ha estado conectando. De hecho, hoy con el coronavirus ya sabemos que ese es el tipo de formas de que la gente lleva al contagio, ¿no? Entonces, lo mismo, en informática hemos
copiado casi todo de la sanidad, se llama virus, ¿no? ¿Lo habéis visto? Entonces, claro, si yo cojo una memoria que tengo en casa, la enchufo en mi ordenador, la llevo, por ejemplo, a un sitio para que me impriman unos diplomas o que me impriman una documentación, la enchufan donde han enchufado, o sea, 3, 10 personas anteriores, lo traigo y ahora lo llevo y lo vuelvo a enchufar en mi ordenador, pues hombre, eso es contagio seguro. Entonces, utiliza espacios en cloud computing. En cloud computing son el Drive de Google, el de Amazon, el OneDrive de Microsoft, ¿sí? Dropbox, todos estos. Es muchísimo mejor utilizar esto y cuando le quieres enviar a alguien el documento, se lo quieres pasar, envíale un enlace. Es muchísimo más fácil que utilizar este tipo de memorias. Y lo que pasa es que en el cloud ellos tienen, estas son empresas que se dedican a esto, ¿no? Con lo cual tienen unos antivirus muchísimo más potentes de los que tú podrías tener. Con lo cual, si copias un documento ahí o lo descargas del correo electrónico y lo copias directamente, por ejemplo, a Dropbox, ¿sí? Si tenía un virus, Dropbox te lo va a revisar. Con lo cual, muchísimo mejor. Evita, como dije, intercambiar entre los equipos del hogar con vía memorias. Haz lo mismo. Utiliza un espacio en disco y evita acostumbrarte a recibir adjuntos. Voy a explicar esto. Es un serio problema acostumbrarse. Eso va en contra de la ciberseguridad. Cualquier cosa que me convierta algo en rutina o que yo me acostumbre va en contra de la ciberseguridad. Entonces, por ejemplo, una cosa que ha hecho muy mal la Unión Europea, ese mensajito que nos sale en todas las webs de acepta la privacidad, acepta la privacidad, acepta la privacidad. Entonces, estoy seguro que ninguno de vosotros a esta altura lee. ¿Sí? Lee, no, sino que aparece el mensaje, ¡boom!, nos lo quitamos de encima, ¿no? Vamos a otro sitio y dale, me lo quito de encima. Ya no sabes lo que estás aceptando. Y de hecho, ahora las webs están aprovechando para que aceptes de todo, de todo. Estás entregando tu vida ahí. Perdón. Entonces, eso hace que nos acostumbremos. Bueno, si voy a trabajar desde casa y lo que hago es con mis colegas estarnos enviando adjuntos, además de que es una muy mala idea, porque entonces al final ya se pierde cuál es la versión actual, etcétera, sí, pero nos acostumbramos a ver un adjunto y abrirlo. Entonces, cuando recibas uno que no era correcto, ¿sí? Tu mano va a ir sola, ¿sí? Desconectada del cerebro, ¡pum!, y lo va a abrir. Y si era un fichero de estos que se utilizan para ataque, ya lo has abierto, ¿vale? Entonces, nos acostumbramos a abrir Entonces, acostúmbrate a lo contrario, acostúmbrate primero a no abrir adjuntos, a analizar muy bien si tiene sentido que esa persona te haya enviado un adjunto, mucho más si le conoces o no, ¿sí? Y que si vas a abrir el adjunto, lo pongas en un Dropbox, en un OneDrive, en un Drive, ¿sí? En cualquiera de estos. Entonces, acostúmbrate a la parte correcta y no a lo contrario. Y bueno, lo mismo aplica a impresoras, a esto me refiero de ir conectándote a cualquier tipo de dispositivos para efectos de imprimir, ¿vale? Entonces, mejor conectarse siempre por la vía de la que ya está conectada, la que ya tiene el driver, etcétera. Y bueno, voy a ir al último de los puntos que quería tratar y son las noticias falsas. Además, ha aumentado las noticias falsas en esta época. Las noticias falsas, además, las trabajan mucho, les ponen logos de la policía y logos de ministerios y cosas así. De hecho, a mí me ha sorprendido que se difundan incluso algunas con logos de ministerios que sabemos que ni se hablan. Sí, ya me gustaría que los políticos de verdad estuviesen tan unidos, ¿no? Pero el Ministerio de Trabajo junto con el Ministerio de Sanidad y con tal, sacan algo en conjunto, ¿no? Mentira, eso no ocurre. Entonces, no te dejes. Vamos a ver, lo primero, ¿sí? Y de hecho debería ser lo uno, lo dos y lo tres. Desconfía. Asume que todo está mal. Incluso vienen y nos dicen cosas como canales oficiales, qué fácil es decirlo, ¿no? Canales oficiales. No, no, desconfía. Mirar, esta mañana la Guardia Civil ha publicado de que el error de Zoom y que recomienda eliminarlo. ¿Sí? Entonces, hombre, es la Guardia Civil, ¿cómo voy a decir yo que no es? Pues mira, yo no sé porque yo no recuerdo que sea el canal oficial para ciberataques, ¿vale? No son. Entonces, si te van a recomendar algo, pues desconfía para empezar y empieza a revisar a ver si realmente tiene sentido o no tiene sentido. Desconfía de todo.
no seas parte de los bulos. Recuerda que una de las cosas que queremos proteger en la ciberseguridad es tu reputación, la tuya y la de tu empresa. Entonces, que no sea que, imaginaros que, por ejemplo, Mónica, que de Next Training, me envía un bulo y después resulta que es un bulo y yo lo distribuí, yo digo, pero si me lo ha enviado Mónica y encima lo cuento a todos, pero es que me lo envió ella, yo me fiaba de Mónica. Pues no, ¿vale? Entonces, no enviemos, parar, por favor. Entonces, si tienes una gran necesidad al respecto y te está doliendo el hecho de ver una imagen, de ver un documento, de ver una pseudonoticia, ¿sí? Entonces pasa a esta parte, a validar la fuente. Vete a validar la fuente, mira quién es, de dónde sale, de qué medio se ha publicado, si tiene sentido que ese medio esté publicando esa información, ¿sí? Evalúa la necesidad de las consecuencias que podría tener, revisa el contenido. Sí, a ver, leído a conciencia, a ver si las cosas encajan, si tiene el sentido, hacen sentido, perdón, sí, y considera la inversión que estás haciendo para mejor eliminar y olvidaros de la parte de los bulos, además de que es una gran distracción. Este tipo de cosas son peligrosísimos. La que he puesto aquí como ejemplo es una que se pasaba y decían que iban a cerrar Madrid. ¿Vale? Entonces, si yo la cojo y se la paso a mis compañeros, ahora todos estamos distraídos, ahora queremos saber si era o no era, si es verdad, cuáles son las acciones, y hemos parado de trabajar, nos estamos dedicando a otra cosa. No, no, olvídate, lo mejor, sí, alejaros de todo esto, piensa en la reputación tuya y en la de la empresa. Desconfía, ese es el punto número uno, y no seas parte de la cadena de los bulos.